Hay lugares donde el tiempo se detuvo. Hay caminos que nunca deberían ser transitados. Casas olvidadas, cementerios silenciados, ríos donde aún resuenan los ecos del dolor. México, tierra de leyendas, guarda en su seno historias que atraviesan generaciones, susurrando su verdad en la oscuridad. Esta noche no estás solo. Esta noche caminarás conmigo entre sombras vivientes, juguetes malditos, autobuses fantasmas y madres condenadas a vagar por toda la eternidad. Prepárate para sumergirte en las 6 historias más aterradoras del folclore mexicano. Apaga las luces, sube el volumen y no mires atrás, porque algunos de los que escucharás esta noche aún caminan entre nosotros. Historia número 1. Las marionetas macabras. En la década de 1970, en el corazón de Celaya, existió un hombre que, con su arte y su carisma, logró encantar a toda una ciudad. Su nombre era José Oviedo, aunque todos lo conocían como el Capi. No había niño, joven o anciano que no sonriera al escuchar su nombre, pues era el creador de uno de los espectáculos más mágicos y queridos de la época, su famoso teatro de marionetas. En aquellos tiempos, los días transcurrían de manera distinta. No existía la televisión por cable, ni los celulares ni internet para distraer a las personas. Las opciones de entretenimiento eran pocas, y las funciones del Capi se convirtieron en un faro de alegría en la monotonía cotidiana. Cada tarde en que el pequeño teatro abría sus cortinas, las familias enteras se agolpaban en la entrada. No importaba la edad ni la condición social, todos querían ver al titiritero que lograba insuflar vida a simples muñecos de trapo y madera. El Capi era un verdadero maestro. Manejaba sus 33 marionetas con una destreza casi sobrenatural, dentro de un escenario de apenas 1,5 metros de altura. Las cortinas de terciopelo rojo, la pequeña tarima adornada, el brillo de los ojos infantiles reflejados en la luz tenue de las lámparas, todo parecía sacado de un sueño, pero nadie imaginaba que, tras bambalinas, comenzaba a gestarse una pesadilla. Cuando la última función terminaba, el Capi recogía cuidadosamente a sus marionetas una por una. Las guardaba en una robusta caja de madera que descansaba sobre una repisa en su sala. Aquel ritual era sagrado para él. Contarlas, asegurarse de que cada una estuviera en su lugar, cerrar la caja y finalmente irse a dormir. Su vida era sencilla, casi monástica. Vivía solo, separado de su familia, acompañado únicamente por sus entrañables compañeros de hilos y tela. Y fue precisamente en esa soledad donde los límites entre la realidad y la fantasía comenzaron a desdibujarse. Una noche cualquiera, tras una función exitosa, el Capi se retiró a su cuarto como de costumbre. El cansancio lo venció en cuestión de minutos, pero en plena madrugada fue sacudido de su sueño por un sonido peculiar. Era un ritmo que conocía demasiado bien. El golpeteo leve de los pies de madera de sus marionetas sobre el suelo. Atónito, contuvo la respiración. Tal vez pensó era producto de su agotamiento, así que se acurrucó bajo las sábanas y cerró los ojos con fuerza, tratando de convencerse de que todo era una ilusión pasajera. Pero al amanecer, al caminar hacia la sala, encontró algo que lo dejó helado. 2 de sus marionetas, una pareja de bailarines, yacían sobre el suelo como si hubieran estado danzando toda la noche. La caja, que juraría haber cerrado la noche anterior, estaba abierta. El Capi intentó buscarle una explicación lógica. Tal vez, después de todo, se había olvidado de guardarlas, pero en su fuero interno algo le decía que no había sido un error.
Los días siguientes transcurrieron entre la inquietud y la negación, hasta que el fenómeno volvió a repetirse. Luego de otra función, el titiritero guardó cuidadosamente las 33 marionetas. Contó una por una, selló la caja, se aseguró de que estuvieran todas. Esa noche el sonido regresó. Ahora los pasos eran más insistentes, más pesados, y lo peor, parecían acercarse a su habitación. Aterrorizado, el Capi, temblando, se atrevió a mirar por la pequeña rendija de la puerta. Lo que vio lo dejó sin aliento. Sombras alargadas, diminutas, moviéndose en el pasillo, titubeantes como si buscaran algo en la penumbra. Sintió cómo el frío le atravesaba el alma, se cubrió hasta la cabeza con las cobijas y comenzó a rezar entre dientes, susurrando desesperado las únicas palabras del Padre Nuestro que recordaba. Cuando el alba llegó, la escena fue aún más perturbadora. Las marionetas no solo estaban fuera de la caja, sino distribuidas por toda la casa, como si hubieran explorado cada rincón durante la noche. Fue entonces cuando el Capi, vencido por el miedo, decidió buscar ayuda espiritual. Llevó su caja de marionetas a la capilla de San Agustín, donde un sacerdote, sorprendido pero compasivo, bendijo cada muñeco, rociándolos con agua bendita mientras recitaba oraciones en latín. Durante un tiempo, pareció que la calma había regresado. El Capi continuó ofreciendo sus funciones, aunque ya no era el mismo. La sonrisa que antes iluminaba su rostro ahora era tensa, forzada, como si ocultara un secreto que lo devoraba desde dentro, hasta que llegó aquella fatídica última función. La sala estaba repleta de niños ese día. Las risas y los murmullos llenaban el ambiente. Pero el Capi no podía deshacerse de una creciente sensación de inquietud. Mientras manejaba al personaje del juez, una marioneta solemne de rostro severo y capa negra, sintió una energía espesa envolviendo los hilos. El muñeco, lentamente, empezó a girar su cabeza, más allá de lo que los hilos podían permitir. La cabeza del juez se volteó por completo, 180 grados, hasta mirarlo de frente. El público, ajeno, seguía absorto en la obra. La marioneta, ahora viva, abrió lentamente su boca en una mueca grotesca y soltó una carcajada seca, inhumana, que desgarró el aire. El Capi cayó de rodillas, temblando. Los niños, confundidos, comenzaron a llorar al ver la repentina interrupción. El titiritero, pálido como un cadáver, guardó las marionetas apresuradamente, cerró su pequeño teatro y echó a los asistentes sin pronunciar palabra alguna. Jamás volvió a actuar. Desde esa noche se encerró en su casa, alejándose del mundo. Ni siquiera sus antiguos amigos pudieron acercarse a él. Su figura, antes tan querida en Celaya, se desdibujó hasta convertirse en un espectro más de las calles. Solo una persona logró escuchar su relato: la cronista Abigail Carreño Maldonado. Ella fue quien, años más tarde, reveló la verdad oculta detrás del silencio del titiritero. Las marionetas no eran simples juguetes, algo más las habitaba. Abigail también descubrió que el Capi, aterrorizado, había enterrado la caja de madera con las 33 marionetas en el subsuelo de su casa, como si tratara de encerrar a los demonios que había desatado. El titiritero murió en 1984, a los 96 años, en un silencio absoluto, como si temiera que, incluso en su último suspiro, sus viejos amigos regresaran por él. 8 años después, en 1992, Abigail consiguió permiso para excavar en la antigua casa. La caja,
increíblemente conservada, fue hallada intacta bajo las tablas del piso. Cuando la abrieron, el frío del pasado escapó en un susurro casi audible. Allí estaban las 33 marionetas, y en el centro de todas ellas, el juez, con su cabeza aún girada, esbozando la misma sonrisa macabra con la que había despedido al Capi en su última función. Hoy, 11 de esas marionetas descansan bajo custodia en el Museo de Celaya. Solo 4 se exhiben al público, bajo gruesos cristales. Pero muchos aseguran que si observas con atención, puedes ver sus ojos moverse. Que si pasas la noche en el museo, escucharás el crujir de pequeños pies deslizándose sobre el suelo. La casa del Capi permanece abandonada, sus muros desgastados guardando los ecos de funciones pasadas, y los susurros de unas marionetas que quizás aún esperan a que caiga la noche para volver a bailar. ¿Te atreverías a cruzar esa puerta si escucharas los hilos tensarse en la oscuridad? Quédate con nosotros porque lo que sigue es aún más aterrador. Historia número 2. La tumba de Nachito. Dicen que hay miedos que nos acompañan hasta la tumba y otros que ni siquiera la muerte logra apagar. Esta es la historia de Ignacio Torres Altamirano, conocido cariñosamente como Nachito. Un pequeño tapatío cuya tragedia, envuelta en ternura y horror, ha trascendido generaciones. Una historia que aún hoy sigue estremeciendo a quienes se atreven a visitar su última morada. Todo comenzó en una época en que la vida era más simple y las noches más oscuras. Nachito creció en el seno de una familia amorosa que, como tantas otras en Guadalajara, encontraba su felicidad en los pequeños momentos. Las meriendas familiares, las fiestas patronales, las rondas infantiles en los patios iluminados por faroles de aceite. Pero desde temprana edad, Nachito reveló un miedo inusual, un pavor absoluto a la oscuridad. No era el miedo infantil típico, no, era un terror tan profundo que sus padres no tardaron en darse cuenta de que no podían dejarlo solo ni por un instante sin una fuente de luz. Cada noche, antes de dormir, su madre encendía 2 grandes antorchas a ambos lados de su cama. La tenue luz creaba formas danzantes en las paredes, sombras amables que velaban su sueño. Solo así, envuelto en aquel tibio resplandor, Nachito podía entregarse al descanso. Sus padres, cuidadosos, nunca olvidaban el ritual: un beso en la frente, que sueñes con los angelitos, y el asegurarse de que las llamas titilaban alegremente en la penumbra. Pero el destino es cruel. Una noche, como si los cielos mismos conspiraran en su contra, una tormenta azotó la ciudad. El viento huracanado aullaba entre las calles. La lluvia golpeaba como tambores furiosos sobre los tejados, y en medio de ese caos, las antorchas de Nachito se apagaron. Cuando su madre, preocupada por el estruendo, corrió a su habitación al amanecer, lo encontró tendido en su cama, inmóvil, con una expresión de serena tristeza en su rostro pequeño. El niño que tanto temía a la oscuridad había muerto, víctima de un infarto. La tragedia estremeció a toda la comunidad. La familia, devastada, organizó su sepelio en el histórico Panteón de Belén, un cementerio antiguo donde los árboles centenarios parecían susurrar oraciones olvidadas. El pequeño ataúd de Nachito fue depositado con cuidado en una fosa fresca, adornada con flores blancas y juguetes que los vecinos dejaron como ofrenda. Una cruz simple marcaba el lugar, pero Nachito no estaba en paz. La primera noche tras su entierro, el cuidador del cementerio, un hombre curtido por los años y por los silencios eternos de la necrópolis, inició su ronda habitual,
La tormenta había cesado, pero el aire aún olía a tierra mojada y a algo más, algo rancio, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Caminaba entre las tumbas con su linterna de aceite cuando escuchó el ruido. Un sonido gutural, como si algo escarbara desesperadamente bajo la tierra. Guiado por el instinto, el cuidador se dirigió hacia el origen del ruido. Su linterna temblaba en su mano cuando vio lo imposible. El ataúd de Nachito estaba afuera de la fosa, colocado cuidadosamente sobre el césped. La tierra removida formaba un pequeño montículo a un lado, como si el pequeño hubiera emergido por sí mismo. Tembloroso, abrió la tapa. Allí estaba Nachito, vestido de blanco, con un crucifijo entre sus manos, su rostro inexplicablemente tranquilo, casi sonriendo. El hombre, sin entender cómo ni por qué, volvió a enterrar el ataúd, asegurándose esta vez de compactar bien la tierra. Pero al caer la siguiente noche, el ataúd volvió a aparecer, y así, noche tras noche, durante 10 días consecutivos. La desesperación del cuidador crecía con cada amanecer. Finalmente, incapaz de soportarlo más, dio aviso a las autoridades y a la familia del niño. Cuando los padres llegaron al cementerio y escucharon lo ocurrido, la madre rompió en llanto desgarrador. Ella sabía la verdad que los demás no podían comprender. Su pequeño Nachito, incluso en la muerte, seguía temiendo la oscuridad. El encierro en la fría tierra negra era un castigo atroz para su alma sensible. Conmovidos, los sepultureros y sacerdotes del lugar tomaron una decisión sin precedentes. Construyeron una cripta especial para Nachito, una tumba elevada sobre la tierra, donde los rayos del sol pudieran acariciar su pequeño ataúd cada día. Una estructura blanca, adornada con flores frescas, antorchas encendidas en cada esquina, y juguetes que niños de todo Guadalajara comenzaron a dejar como homenaje. A partir de ese momento, la tumba de Nachito se convirtió en un lugar de peregrinación. La gente no solo le llevaba juguetes, también velas, dulces y cartas. Muchos decían que Nachito correspondía con pequeñas travesuras, globos que flotaban sin viento, muñecos que cambiaban de lugar, dulces que desaparecían misteriosamente. Los relatos se multiplicaban. Guías del cementerio aseguraban escuchar, entre los susurros de la brisa, una vocecita infantil preguntando: ¿quieres jugar conmigo? Una noche en particular quedó grabada en la memoria de todos. Era una visita guiada nocturna a las 8:30 p.m. Un grupo de turistas recorría el Panteón de Belén cuando un globo metálico, dejado como ofrenda en la tumba de Nachito, comenzó a flotar. No se elevó hacia el cielo, como cabría esperar de un globo de helio. Se deslizó suavemente a ras de suelo, como llevado de la mano por un niño invisible. El grupo, estupefacto, lo siguió con la mirada mientras el globo avanzaba serpenteando entre las lápidas, hasta que, de manera aún más espeluznante, el globo dio media vuelta y regresó a posarse dócilmente sobre la cripta de Nachito. Algunos lloraron. Otros huyeron. Nadie volvió a dudar de que el espíritu del niño seguía allí, buscando luz, buscando compañía. Hoy en día la tumba de Nachito nunca queda a oscuras. Cada noche 4 antorchas vigilan su sueño. Cada día, nuevos juguetes adornan su morada. Los visitantes dejan muñecos, carritos, balones, y a veces se marchan con la sensación de que algo o alguien lo sigue observando desde la penumbra, porque en el fondo, Nachito nunca quiso hacer daño. Solo busca la luz que perdió aquella trágica noche. Pero cuidado, se dice que si te quedas demasiado tiempo cerca de su tumba después de la medianoche, puedes sentir una pequeña mano helada tomando la tuya y escuchar, muy cerca de tu oído, la dulce voz de un niño que susurra:
No me dejes solo. ¿Te atreverías a caminar por un cementerio, sabiendo que tal vez no todos los niños están realmente dormidos? No te vayas porque lo que sigue es aún más escalofriante. Historia número 3. El autobús fantasma. Hay rutas que parecen malditas, caminos que, aunque se pavimenten o se modernicen, siguen guardando en sus entrañas tragedias imposibles de olvidar. Y hay leyendas que se niegan a morir, recordándonos que, a veces, el viaje puede ser solo de ida. Esta es la historia del autobús número 40 y de un recorrido que aún hoy sigue cobrando pasajeros en la oscuridad. Hace muchos años, cuando la modernidad apenas comenzaba a asomar en México, dos localidades, Ixtapan de la Sal y Toluca, estaban unidas por un camino peligroso. Una carretera angosta, serpenteante, bordeada por un precipicio tan vertical que bastaba un pequeño error para caer en un abismo sin fondo. La ruta era conocida como las Curvas de Calderón, un nombre que, con el tiempo, se cargaría de un peso siniestro. Aquella noche, como tantas otras, el autobús número 40 partió de Ixtapan rumbo a Toluca. La noche era densa, sin luna. Solo las estrellas, parpadeando débiles, acompañaban el rugido del motor y el traqueteo de las llantas contra el asfalto viejo. Dentro del autobús, el ambiente era típico. Gente volviendo del trabajo, algunos estudiantes adormilados, vendedores ambulantes con sus canastas ya vacías, y al volante, un chofer experimentado, serio y silencioso. Todo parecía normal al principio. El descenso por la empinada cuesta fue lento pero firme. El autobús se abrió paso entre curvas cerradas, faros titilando. Al alcanzar el punto más alto, un breve suspiro de alivio recorrió a los pasajeros. Pero fue al iniciar el descenso cuando las cosas comenzaron a cambiar. El autobús empezó a ganar velocidad rápidamente, demasiado rápidamente. Al principio nadie dijo nada. Quizás era normal, pensaban, pero a medida que las curvas se sucedían una tras otra, cada vez más cerradas, los rostros comenzaron a tensarse. Una mujer mayor fue la primera en atreverse. «Señor chofer, ¿podría bajar la velocidad, por favor?». No obtuvo respuesta. Otro pasajero, más nervioso, se levantó tambaleándose por el pasillo. «Oiga, estamos bajando muy rápido». El chofer seguía en silencio, los ojos fijos en el frente, las manos crispadas sobre el volante. Fue entonces cuando, en un hilo de voz quebrada, dijo: «Están fallando». Un murmullo de terror recorrió el autobús. Algunos gritaron, otros comenzaron a rezar. Los más desesperados intentaron sujetarse a los asientos, sabiendo que el desastre era inevitable. El autobús se lanzó al vacío en una de las curvas más pronunciadas. El estruendo del metal retorciéndose y los gritos desgarradores se mezclaron con el silencio eterno del barranco. Murieron casi todos al instante. Los pocos que sobrevivieron al impacto, malheridos y atrapados entre hierros, no tuvieron oportunidad de escapar, porque el autobús, como si la tragedia aún no fuera suficiente, estalló en llamas. No hubo milagros esa noche, solo dolor, solo cenizas. La noticia conmocionó a toda la región. Durante semanas se lloró a las víctimas, se colocaron flores junto a la carretera, se rezaron misas por sus almas, y luego, como suele ocurrir, se intentó olvidar. Pero la carretera no olvida, y los muertos, a veces, poco. Los primeros testimonios comenzaron tímidamente. Transportistas nocturnos afirmaban haber visto un autobús viejo, con el número 40 pintado en la carrocería,
estacionado en la orilla de la carretera, aparentemente vacío, hasta que, al acercarse, veían pasajeros sentados en su interior. Personas que no se movían, que nos observaban en silencio, como si esperaran algo. Otros decían que al conducir por las curvas de Calderón de madrugada, veían luces acercándose por el retrovisor, solo para darse cuenta, horrorizados, de que no había ningún vehículo detrás, solo el eco de un motor que ya no debería existir. Pero lo más perturbador no es lo que se ve desde afuera, es lo que ocurre cuando subes. Cuentan los sobrevivientes. Sí, algunos han logrado bajar, que si haces la imprudencia de detenerte en la ruta, en plena noche, un autobús aparecerá lentamente entre la bruma. El número 40 brillará desvaído en el parabrisas. El autobús se detendrá frente a ti. La puerta chirriará al abrirse. Y el chofer, un hombre de rostro inexpresivo, te hará una seña para que subas. Si decides entrar, notarás de inmediato lo extraño. Todos los pasajeros están despiertos. Nadie parpadea. Nadie respira. El ambiente está impregnado de un olor a metal quemado y cenizas. El viaje comenzará en un silencio sepulcral. Y entonces, en algún momento del trayecto, un inspector subirá a bordo. Pasará por cada asiento, pidiendo los boletos, pero no te pedirá el tuyo. Te ignorará como si no existieras. Si preguntas, nadie responderá. Si intentas bajar, las puertas estarán selladas, hasta que, finalmente, al acercarse a la ciudad, el chofer girará levemente su rostro hacia ti, sin apartar las manos del volante, y susurrará: baja aquí, pero no mires atrás, pase lo que pase, no mires atrás. Si obedeces, si bajas y caminas sin voltear hasta que escuches la puerta cerrarse detrás de ti, cuando mires de nuevo, el autobús habrá desaparecido. Pero si desobedeces, si no puedes resistir la tentación de mirar, verás el autobús número 40 como realmente es. Un montón de metal retorcido y chamuscado, cuerpos calcinados aferrados a los asientos, mandíbulas abiertas en gritos silenciosos. Y el chofer observándote con cuencas vacías que aún brillan en la noche. Aquellos que miran atrás no sobreviven mucho tiempo. La maldición se cierne sobre ellos, pesadillas recurrentes, visiones del accidente, susurros incesantes en la oscuridad, hasta que, inevitablemente, mueren, y su espíritu, dicen, queda condenado a subir al autobús número 40, a recorrer por toda la eternidad esas curvas malditas, buscando nuevos compañeros de viaje. Hoy en día, la vieja ruta de Ixtapán de la Sal a Toluca ya casi no se utiliza. Una moderna autopista la ha reemplazado, pero hay noches especialmente silenciosas, en las que quienes se aventuran por el camino antiguo aseguran ver, a lo lejos, un par de luces amarillas flotando en medio de la nada. Y si te detienes, si esperas lo suficiente, tal vez veas al autobús detenerse frente a ti. La puerta se abrirá y una voz hueca gastada por el tiempo preguntará: ¿subes? ¿Aceptarías el boleto hacia el más allá? Pero si crees que una carretera maldita es aterradora, espera a caminar por pasillos llenos de cuerpos que la muerte se negó a reclamar. Quédate, porque ahora entramos al siniestro mundo de las momias de Guanajuato. Historia número 4. Las momias de Guanajuato. Existen lugares en el mundo donde la muerte parece haber hecho una pausa, donde los cuerpos, en lugar de entregarse al olvido, se aferran tercamente a este lado de la existencia. Guanajuato es uno de esos lugares, y sus momias, el testimonio silencioso de un misterio que la ciencia aún no logra explicar del todo. Esta es la historia de un museo donde el tiempo se detuvo, donde los muertos abren los ojos cada noche, y donde, si prestas atención, puedes escuchar cómo la muerte misma respira.
Todo comenzó en 1865, en el antiguo Panteón de Santa Paula. Fue allí donde se halló por primera vez un cadáver momificado de forma completamente natural. Un hallazgo tan insólito que dejó perplejos incluso a los sepultureros más curtidos. La aridez del suelo, la particular composición mineral de la tierra y el clima seco de Guanajuato parecían haber conspirado para crear un fenómeno imposible. Cuerpos que, en lugar de descomponerse, se preservaban intactos, una momificación sin intervención humana. ¿Un capricho de la naturaleza? ¿O tal vez algo más? Con el paso de los años se descubrieron más y más momias. Hombres, mujeres, niños, incluso feto, todos ellos detenidos en el último suspiro de sus vidas. Más de un centenar de cuerpos convertidos en tenebrosos recordatorios de que la muerte, a veces, no ofrece descanso. Durante décadas los cuerpos permanecieron apilados en criptas frías y oscuras. Era tal la falta de espacio en el cementerio que, para mantener el flujo de nuevas sepulturas, las autoridades comenzaron a exhumar aquellos cuerpos cuyos familiares no podían pagar las tasas de mantenimiento de las tumbas. Así, sin saberlo, Guanajuato fue creando el museo más macabro de México. Hoy caminar por el Museo de las Momias es caminar entre los suspiros de los muertos. Pasillos estrechos, vitrinas de vidrio grueso que no siempre estuvieron allí, y docenas de cuerpos que parecen mirarte mientras avanzas, sus rostros, algunos en rictus de dolor, otros congelados en gritos mudos, te siguen con la mirada hueca. Sus dedos huesudos, retorcidos en posturas imposibles, parecen querer alcanzar algo que nunca lograron en vida, pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que las momias se exhibían sin protección. No había vitrinas, solo los cuerpos expuestos a apenas un brazo de distancia de los visitantes. Bastaba un tropiezo para rozar la carne seca de un muerto. Bastaba un paso en falso para enredarse en sus ropajes gastados. Y fue en esos años tempranos que ocurrió uno de los episodios más escalofriantes de la historia del museo. Cuentan que una mujer anciana, llegada de un pueblo cercano, quiso visitar las momias al atardecer. Era una tarde gris, opaca, con nubes bajas que presagiaban tormenta. El museo estaba a punto de cerrar, pero la mujer rogó que la dejaran entrar. Quería, decía, ver de cerca aquellos cuerpos que tantos suspiros habían arrancado a generaciones de visitantes. Los encargados, apurados por terminar su jornada, accedieron de mala gana. Le advirtieron que no demorara mucho. La mujer, envuelta en un viejo chal negro, comenzó su recorrido. Los corredores, ya vacíos, amplificaban el eco de sus pasos. El aire estaba impregnado de un olor ácido, mezcla de tierra, polvo y algo indefiniblemente antiguo. Con cada momia que pasaba, sentía que la temperatura descendía un poco más. Era como si la muerte misma le susurrara al oído. Llegó entonces a una vitrina particularmente perturbadora. Un cuerpo pequeño, de rostro contraído en una mueca de angustia, los brazos doblados de manera antinatural, como queriendo defenderse de algo invisible. La mujer no pudo sostener la mirada. Se dio la vuelta apresuradamente, deseando abandonar el lugar. Y fue en ese instante que sintió un tirón seco en su chal. Un jalón frío, desesperado. El corazón le estalló en el pecho. El grito nunca llegó a salir de su garganta. La mujer cayó al suelo fulminada por un paro cardíaco. Cuando el personal del museo la encontró, descubrieron algo más perturbador. El chal negro estaba enredado en los huesudos dedos de la momia, la misma que había tratado de esquivar. La versión oficial habló de un accidente, pero quienes conocían bien el museo sabían que allí,
entre aquellas paredes. Las coincidencias no existían. El cuerpo de la mujer fue enterrado, pero su descanso tampoco duró mucho. 5 años más tarde, su cadáver, también momificado, fue exhumado y colocado en el mismo museo que le había robado la vida. Dicen que su momia, ubicada hoy en un rincón discreto, parece mirar con reproche a quienes se atreven a caminar demasiado cerca. Pero las historias no terminan ahí. Guardias nocturnos, esos hombres acostumbrados a enfrentarse al silencio más absoluto, comenzaron a reportar fenómenos inquietantes: susurros en corredores vacíos, ruidos de pasos lentos y arrastrados, vitrinas que vibraban como si algo golpeara desde adentro. Uno de ellos, quizás el más impactante, ocurrió una madrugada gélida. Un joven guardia, nuevo en el turno, escuchó risas apagadas provenientes de una sala alejada. Pensando que se trataba de bromistas o intrusos, tomó su linterna y se dirigió hacia el ruido. Pero cuando llegó, encontró una vitrina vacía. Una momia faltaba. El miedo le paralizó el cuerpo, pero aún así, forzó sus piernas a moverse. Miró a su alrededor, iluminando cada rincón. Y entonces la vio. Una figura encorvada, huesuda, avanzando lentamente hacia él por el pasillo. El guardia soltó un alarido y corrió hasta la salida, abandonando su puesto esa misma noche. Jamás regresó. Dicen que desde entonces, esa sección del museo permanece cerrada durante las noches más oscuras, como si los vivos entendieran, al fin, que no es prudente perturbar a quienes la muerte olvidó reclamar. Las expresiones congeladas de las momias son quizás lo más perturbador. La mayoría de ellas no exhiben rostros serenos, sino gestos de dolor, de angustia extrema. Como si hubieran muerto luchando, como si hubieran sentido el terror absoluto en sus últimos instantes. Los expertos han intentado explicar estos gestos. Dicen que la rigidez de los músculos al momento de morir puede congelar expresiones en el rostro. Pero quienes han estado allí, frente a esos rostros acartonados y esas bocas abiertas en gritos mudos, saben que hay algo más, algo que no puede medirse en escalas científicas. Hoy el Museo de las Momias de Guanajuato sigue siendo una parada obligatoria para los valientes. Cientos de turistas cruzan sus puertas cada día. Algunos ríen nerviosamente, otros bajan la voz instintivamente, sintiendo que están profanando un terreno que pertenece a otra dimensión. Hay quienes aseguran que las momias cambian de posición entre una visita y otra, que si prestas mucha atención puedes ver sus ojos moverse, o escuchar suspiros secos resonando en la penumbra. Y luego están los más atrevidos. Aquellos que, desafiando toda lógica, intentan pasar una noche entera en el museo. Pocos lo logran, porque en la oscuridad de la madrugada, cuando no queda ni un alma viva en los pasillos, dicen que las momias se levantan y caminan, buscando, quizá, algo que perdieron hace mucho tiempo, o alguien con quien compartir su condena eterna. ¿Te atreverías a caminar entre los muertos, sabiendo que algunos aún intentan alcanzar tu alma? Quédate, porque lo que viene ahora nos llevará a una isla perdida, donde los juguetes infantiles guardan secretos que nunca deberían haber sido despertados. Historia 5. La isla de las muñecas. Hay lugares en el mundo donde el tiempo parece haberse detenido, atrapado en un susurro de tragedia. En el corazón de Xochimilco, entre canales oscuros y vegetación enmarañada, existe una isla diferente a todas las demás. Una isla donde cientos de ojos vacíos observan en silencio. Una isla que respira miedo. Esta es la historia de la isla de las muñecas. Un lugar donde el dolor de un hombre dio origen a uno de los sitios más macabros del mundo. Todo comenzó a mediados del siglo XX. Julián Santana Barrera era un hombre sencillo, un campesino de alma noble y espíritu trabajador.
Vivía junto a su esposa y su pequeña hija en una de las tantas islas que conforman la intrincada red de canales de Xochimilco. Su vida era tranquila, casi bucólica. Cosechaba hortalizas, pescaba en los canales y por las tardes llevaba turistas en su trajinera decorada con flores. El agua era su vida, los árboles, sus guardianes, la isla, su pequeño mundo. Pero todo cambió una fatídica tarde. Su esposa lavaba ropa a la orilla del canal, mientras la pequeña jugaba cerca de ella. Un descuido, un paso en falso, un grito ahogado, y en un instante la niña cayó al agua turbia y desapareció. Julián y su esposa buscaron desesperadamente. Se lanzaron al canal, llamando su nombre una y otra vez, hasta que sus gargantas sangraron de tanto gritar, pero no hubo respuesta. El agua se tragó a su hija para siempre. La pérdida devastó a Julián. Su esposa, incapaz de soportar el dolor, enfermó de tristeza y murió pocos meses después. ¿Y Julián? Julián se quedó solo, prisionero de una culpa insoportable. Dicen que la soledad puede quebrar hasta al espíritu más fuerte. Con el paso de los años, Julián comenzó a comportarse de manera extraña. Aseguraba que en las noches veía a su hija flotando entre los canales. Decía que escuchaba su voz, su risa, sus pequeños pasos corriendo sobre el agua. Y una tarde, mientras limpiaba los juncos en la orilla, encontró algo flotando. Una muñeca vieja, sucia, desgarrada. Julián la recogió con cuidado, la limpió lo mejor que pudo y la colgó de un árbol cerca del lugar donde su hija había caído. Era, en su mente torturada, una ofrenda, un mensaje para su niña perdida. No te he olvidado. Desde ese momento comenzó una obsesión. Cada muñeca que encontraba, entre la basura flotante, enredadas en la maleza o abandonadas por turistas, la recogía y la colgaba en su isla, muñeca tras muñeca, años enteros recolectándolas, hasta cubrir cada tronco, cada rama, cada rincón de su isla con aquellos rostros desgastados y vacíos. Algunas sin ojos, otras con sonrisas rotas, otras tan deterioradas que parecían más cadáveres que juguetes. Y sin saberlo, Julián había creado algo espeluznante, un cementerio de muñecas suspendido en la brisa salobre de Xochimilco. Con el tiempo, la gente comenzó a hablar. Los pocos que se atrevían a remar hasta la isla contaban historias que helaban la sangre. Muñecas que se movían solas, que susurraban al oído de los visitantes. Rostros que, al ser observados fijamente, parecían cambiar de expresión. Algunos decían haber sentido pequeños dedos acariciar su espalda. Otros aseguraban haber escuchado el llanto de una niña flotando en el aire espeso de la madrugada. Pero Julián no se detenía. Seguía recogiendo muñecas, seguía colgándolas, seguía hablando con ellas. Hasta que un día de abril del año 2001, su historia llegó a su fin. Julián fue encontrado muerto a la orilla del canal, en el mismo lugar exacto donde había muerto su hija décadas atrás. Su cuerpo, flotando en las aguas silenciosas, parecía dormir. Algunos dijeron que finalmente se había reunido con su familia. Otros susurraron que la isla había cobrado su último precio. Antes de morir, Julián había contado a los pocos visitantes que aún se atrevían a llegar que una sirena de ojos negros lo visitaba en sueños. Le prometía llevarlo con ella, y él, resignado, aceptaba. ¿Fue su muerte una casualidad o fue el cumplimiento de un pacto sellado en el dolor? Hoy en día, la isla de las muñecas sigue en pie, atrapada en un bucle de pesadilla. Miles de muñecas colgadas en árboles muertos, sus cuerpos mutilados, balanceándose al ritmo del viento. Sus ojos vacíos, siempre vigilando. El tiempo ha hecho su parte. La humedad ha podrido la madera. El sol ha descolorido las ropas. Las ratas y los pájaros han devorado partes de los rostros.
Y sin embargo, las muñecas siguen allí, más macabras que nunca, más vivas que nunca. Los visitantes que se atreven a pisar la isla cuentan historias aterradoras. Una joven llamada Guadalupe visitó la isla con un grupo de amigas. Entre risas nerviosas y fotos apresuradas, encontró una muñeca especialmente espantosa. Ojos rojos, boca torcida, cabello enmarañado como serpientes negras. Bromeando, decidió llevársela. Esa noche, en su casa, los horrores comenzaron. La muñeca, que había dejado sobre una repisa, aparecía en lugares distintos. Una vez sobre su cama, otra frente a la puerta de su habitación, y entonces las voces. Susurros en la madrugada, pequeñas risitas, y lo peor, una voz distorsionada que preguntaba: ¿quieres jugar conmigo? Cuando Guadalupe, aterrorizada, intentó deshacerse de la muñeca, descubrió que no podía. Cada vez que la arrojaba fuera de casa, la encontraba de regreso, siempre un poco más cerca de su cama. Desesperada, recurrió a una médium. La respuesta fue clara. Debía devolver la muñeca exactamente al mismo lugar de donde la había tomado. Acompañada de una amiga, regresó a la isla, el corazón golpeando salvajemente en su pecho. Dejó la muñeca en su sitio original y huyó sin mirar atrás. Desde entonces, jura que, aunque la muñeca quedó atrás, siente su mirada en cada sombra, en cada rincón oscuro, porque en la isla de las muñecas cada juguete es una promesa de dolor, de eternidad. Y nadie, absolutamente nadie, debe romper esa promesa. Pero si crees que los susurros de las muñecas son inquietantes, espera a escuchar el lamento de una madre que busca, entre gritos desgarradores, a sus hijos perdidos en la noche. Quédate, porque ahora conocerás a La Llorona. Historia 6. La Llorona. En la oscuridad de la noche, cuando la ciudad duerme y los vientos recorren vacíos los callejones, se escucha un lamento. Un gemido antiguo cargado de una tristeza tan profunda que parece traspasar el alma misma. Es entonces cuando sabes que ella está cerca, que la condenada camina de nuevo entre nosotros, buscando a quienes jamás podrá recuperar. Esta es la leyenda de La Llorona, uno de los relatos más escalofriantes que habitan en la sangre y la memoria de México. Se dice que sus primeras apariciones ocurrieron en Tenochtitlan, la gran capital azteca, mucho antes de que la conquista española arrasara con sus templos y costumbres. En aquellos tiempos, después del toque de queda, cuando las antorchas se apagaban y las familias se refugiaban en sus casas de barro y caña, una figura vestida de blanco surgía entre las sombras, alta, delgada, con un manto flotante que cubría su cuerpo. Caminaba lenta y erráticamente por los caminos de piedra. Los centinelas del templo la veían, pero no se atrevían a acercarse. Muchos aseguraban que era un augurio, un aviso de que la desgracia se cernía sobre la gran Tenochtitlan. Y no se equivocaban. Poco tiempo después, los conquistadores llegaron, trayendo con ellos muerte, destrucción y el fin de una era. La leyenda evolucionó con el paso de los siglos. Algunos afirman que La Llorona no era otra que la Malinche, la mujer indígena que fue intérprete y amante de Hernán Cortés. Dicen que, después de ser traicionada y abandonada por el conquistador, enloqueció de dolor, cegada por la desesperación, tomó a sus 3 hijos pequeños y los ahogó en un río. Al darse cuenta del horror de su acto, intentó recuperar sus cuerpos, pero era demasiado tarde. En su desesperación, ella también se lanzó a las aguas, esperando reunirse con ellos en la muerte. Pero el castigo fue aún peor. Cuando su espíritu llegó al más allá, Dios le preguntó por sus hijos, y al no poder presentarlos, la condenó a vagar eternamente por el mundo de los vivos, buscando, llorando, arrepintiéndose, sin jamás encontrar descanso.
Desde entonces su lamento atraviesa los siglos, desde los canales de Xochimilco hasta los ríos de provincia, pasando por las calles solitarias de cada pueblo mexicano. Algunos dicen que es una mujer joven, de cabello negro y largo, con un rostro hermoso pero desencajado por el dolor. Otros que su rostro es un vacío oscuro, un abismo de tristeza imposible de soportar. Otros más afirman que quienes logran verla directamente no viven para contarlo. Se dice que su aparición siempre viene precedida por un cambio en el ambiente. El viento se detiene. Los animales guardan silencio y una sensación de vacío, de pérdida irreparable, envuelve el lugar. Y entonces, en medio del silencio, el lamento, un gemido que empieza suave como un susurro en el oído y que va creciendo, tornándose agudo, desgarrador, inhumano. Hay quienes aseguran haber sentido su presencia en noches particularmente oscuras. Personas que viajaban solas por caminos rurales y vieron una figura blanca detenerse a la vera de la carretera. Un gesto desesperado, una súplica muda. Otros cuentan que, al oír el lamento, corrieron hacia la voz creyendo que alguien necesitaba ayuda, solo para encontrarse con una figura que flotaba a pocos centímetros del suelo, con los brazos extendidos y el rostro cubierto por un velo mortuorio. Si tienes la mala suerte de ver a la Llorona de cerca, se dice que tu alma quedará marcada. Algunos se enferman gravemente en los días siguientes. Otros desaparecen sin dejar rastro, y unos pocos aseguran que, desde entonces, escuchan su llanto cada vez más cerca, noche tras noche, hasta que finalmente se los lleva. En muchas zonas rurales de México, los padres aún advierten a sus hijos: no salgas de noche, o la Llorona vendrá por ti. No te acerques al río después del anochecer. No sigas una voz que llora en la oscuridad. Y esas advertencias no son simples cuentos para asustar niños. Son ecos de un miedo muy real, profundamente arraigado en el alma popular. Una de las historias más conocidas ocurrió hace no muchos años en las afueras de Puebla. Una familia regresaba a casa después de una fiesta. Era una noche fría y oscura, con la neblina reptando entre los campos. Mientras cruzaban un pequeño puente de piedra, el conductor, el padre, vio a una mujer vestida de blanco parada en el centro de la carretera. Frenó bruscamente. La figura no se movió, simplemente se quedó allí, llorando, gimiendo de manera desgarradora. El padre bajó del coche, preocupado. La mujer no levantaba la cabeza. Cuando estuvo apenas unos pasos, la figura alzó el rostro, y lo que vio hizo que se le helara la sangre. La mujer no tenía rostro, solo una cavidad negra profunda, como la boca de un túnel sin fin. El hombre retrocedió horrorizado. La figura comenzó a deslizarse hacia él sin mover los pies, como flotando. Gritando, corrió de regreso al automóvil, arrancó el coche a toda velocidad, mientras sus hijos lloraban en los asientos traseros. Pero mientras huían desde el asiento trasero del coche, escucharon una voz susurrante: ¿Dónde están mis hijos? El terror fue tal que nunca más volvieron a pasar por ese camino. Y desde entonces toda la región evita ese puente cuando cae la noche. La Llorona no es un fantasma cualquiera, no se limita a aparecer en un solo lugar. Es una presencia que parece estar en todas partes al mismo tiempo. En cada río, en cada zanja oscura, en cada callejón donde la neblina se arrastra como dedos invisibles. Su dolor es tan grande, tan antiguo, que el mundo entero parece resonar con su lamento. Algunos creen que ella ya no busca a sus hijos verdaderos, que su dolor se ha convertido en rabia, que ahora busca reemplazar lo perdido, llevándose a cualquier niño o adulto que encuentre en su camino. Hoy, en plena modernidad, su historia sigue viva. Taxistas nocturnos reportan ver figuras blancas al borde de carreteras desiertas. Guardias de seguridad escuchan llantos donde no hay nadie. Personas solitarias sienten que alguien las observa mientras caminan de noche, aunque no haya un alma a la vista.
La Llorona no ha desaparecido, nunca lo hará mientras existan la tristeza, la pérdida y el remordimiento. Su lamento seguirá cruzando las noches mexicanas, arrastrando tras de sí los suspiros de generaciones enteras. Así que la próxima vez que camines solo en la noche y escuches un llanto lejano en la oscuridad, no respondas, no te detengas y sobre todo no mires atrás, porque si la ves, ya no habrá escapatoria. ¿Crees que podrías soportar el llanto de la Llorona resonando en tus propios sueños? Ahora lo sabes, tras cada susurro en la noche, tras cada sombra que cruza el rabillo de tu ojo, podría estar ella o ellos. Porque las historias que acabas de escuchar no son solo cuentos, son advertencias, son recuerdos de un pasado que nunca terminó de morir. Celaya, Guadalajara, Guanajuato, Xochimilco, cada rincón de México guarda sus propios fantasmas, sus propias cicatrices, y en algún lugar, en este preciso momento, una marioneta se acomoda sola en su estante. Un ataúd pequeño busca desesperadamente la luz. Un autobús vacío cruza una carretera olvidada. Una madre grita por sus hijos en la oscuridad. ¿Te atreverás a apagar la luz esta noche? Gracias por acompañarme en este viaje entre sombras. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, así no te perderás ninguna de nuestras historias. Y recuerda, la próxima vez que escuches un susurro en la noche, tal vez no estés tan solo como crees.